A mirar al cierre de los mercados europeos. Nos quedan apenas unos segundos para finalizar los últimos ajustes de la sesión. Javier Echeverry, responsable en Active Trades. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la situación en Europa, a expensas de esos datos de PMI manufactureros, que no son todo lo buenos que se podrían esperar para la zona euro y por desagregados en cada uno de los países, tenemos una renta variable que hoy apenas se ha movido en esta primera jornada de septiembre y no sé cómo le puede venir este noveno mes del ejercicio y encarar la recta final del ejercicio al IBEX, al DAX o al Eurostoxx, que en definitiva representa a más de la media europea. No te he escuchado muy bien, pero entiendo que estábamos hablando del IBEX y el DAX. Bueno, en principio podemos irnos directamente al DAX. Se ha entrecortado un poquito, así que me imagino que me puedes corregir si no es exactamente lo que me hablabas. Vamos a pasarlo a velas de un día. Hacemos grande esto y lo pasamos aquí a velas de un día y vamos a ver el comportamiento de la renta variable en Europa, que como efectivamente me ha parecido entender, estabas comentando que no había sido muy halagüeña. Efectivamente vemos que no ha sido un comportamiento fantástico. En concreto estamos hablando de un 0,67% de caída desde la apertura de mercado y por tanto, bueno, lo que vemos en este movimiento es justamente pues ese inicio de inestabilidad que hemos tenido en el primer día de septiembre, donde vemos que los datos de paro en Estados Unidos, de desempleo en Estados Unidos, han sido superiores a lo esperado. Las nóminas no agrícolas, en definitiva, han subido un poquito, pero muy poco, y a la espera, como nos recuerda siempre Javier del Valle, de ese ajuste que luego siempre hace, o mejor dicho, en estas últimas jornadas de nóminas no agrícolas hace la Reserva Federal. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se revisa también esas 187.000 nóminas no agrícolas a la baja, o las nóminas privadas por 179.000 también se revisan a la baja. Bueno, en principio creo que lo que sucede es básicamente lo que veníamos comentando. Empieza a acusarse esa tasa de desempleo en Estados Unidos y lógicamente, bueno, pues vemos movimientos importantes con ese 3,8% que comentamos anteriormente y por tanto, bueno, empezamos a ver ese movimiento donde la política monetaria está haciendo lo que tenía que hacer, enfriar un poco la economía. Pero enfriarla hasta el punto de llevarla al congelador, o de momento vemos como poco a poco simplemente está en la nevera. Bueno, en principio está en la nevera, no podemos irnos mucho más allá. De hecho, los PMI, tanto manufactureros en Estados Unidos, fíjate, el de agosto ha salido en 47,9 de 47, por tanto, 47 lo esperado. Si bien es cierto que el anterior fue 49. Tenemos el del ISM, que había un 44,4 como el índice de empleo en el sector manufacturero, un 48,5, por tanto ha subido bastante. El manufacturero también, como decíamos, del ISM 47,6 sobre el 47 esperado, y los índices de precios del sector manufacturero ISM del 42,6 al 48,4. Siguen todos por debajo de 50. Vemos ese enfriamiento, vemos que hay un poco mezcla de datos positivos y negativos, pero los positivos no son muy buenos y los negativos no son terriblemente malos. Por tanto, bueno, lo que estamos viendo es que empieza a actuar la política monetaria. Empezamos a ver que, como decíamos anteriormente, ya hemos llegado al punto donde sabemos que ahí sí que hay que llegar, y a partir de aquí vamos a ver, pues eso, cuánto tiempo hay que tener estos estímulos, estas contramedidas de estímulos, esa retirada por parte del balance de la FED, todas estas subidas de tipos de interés, si finalmente hacemos una pausa durante todo el año o subimos esos 0,25 para mantener la inflación a raya como quiere hacer tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Bueno, pues en principio hemos visto la primera reacción plausible, donde ya vemos los PMIs tanto en Europa como en Estados Unidos por debajo de 50, a pesar de esos datos un poco mixtos, y donde vemos ya por primera vez esas horas muy importantes, la parte de, lo comentábamos antes también, los ingresos medios por hora. Os voy a poner un gráfico aquí para que lo podáis ver. Justamente, a ver si lo puedo mover, que se me ha quedado aquí enganchado. Esto es. Justamente este gráfico, lo que vamos a ver
fijaos, es que desde el principio del año, desde enero del 23, siempre han estado esos ingresos medios por hora por encima de la tasa actual, 4,8. Aquí vimos un 4,4, en marzo 4,6, 4,3 la única vez en todo el año, en abril, que han estado esos ingresos, como decimos, medios por hora de manera interanual en Estados Unidos, y por primera vez, quitando marzo, de nuevo los vemos a ver en este punto. Esto lo único que nos da a entender es que, en definitiva, bueno, como decíamos, hay cierta relajación, hay cierto enfriamiento, pero no tanto como para llevar los mercados financieros al congelador, ni mucho menos. Bueno, y desde el punto de vista energético, ¿cuál va a ser en los mercados la tensión que vamos a ver hasta la recta final de ejercicio? Bueno, esto sí que es una incógnita más importante. Si nos vamos directamente a ver, aquí está, dame un segundito, vamos a el DAX, perdón, el Brent, que es uno de los vectores más importantes a la hora de analizar este tipo de situaciones. Vamos a ver las diarias y fijaos cómo de nuevo volvemos a ver el Brent entrando en esta zona que conocemos también. Lo ponemos así para que todo el mundo lo pueda ver claramente, entrando de nuevo en esta zona de acumulación, esta zona importantísima que ha servido, y hablamos desde hace mucho tiempo ya, entre esos 89.23 y 86.80, esa franja que ha servido un poco de manera constante de resistencia. Estamos viendo cómo vuelve a entrar en esta parte. Estamos viendo que hay de nuevo apetito por esa cadena de suministros, que parece que se va a reactivar, que las medidas de la OPEP Plus están empezando a hacer efecto, que esta nueva adhesión a los BRICS de países que son petrolíferamente muy, muy potentes, también tienen mucho que ver en esa toma de decisiones, y por tanto todo esto influye muy mucho. Como siempre, contextualizamos con el Tadawul All-Share, con el TASI, y vemos que, a ver que os lo muevo, y vemos que efectivamente, bueno, pues lo tenemos el día de hoy ligeramente corrigiendo en la misma zona de acumulación. Vámonos a ir, perdón, estaba en velas de mes, por eso estaba un poco más raro, pero lo podemos ver así claramente, y vemos efectivamente cómo hoy está corrigiendo el Tadawul All-Share, mientras que el Brent sube. Esto lo único que nos denota es inestabilidad, y como siempre decimos, como queremos contextualizar muy bien lo que sucede, fijaos que toda esta zona está empezando a salir. Súper interesante la noticia que has comentado antes, si finalmente se confirma esta venta de acciones por parte de la compañía saudí. Creo que también va a tener mucho que decir. Yo, primera noticia que escucho de tus labios, así que estaré muy, muy pendiente para ver qué es lo que sucede, porque indudablemente va a ser uno de los catalizadores que hagan que las cosas se muevan de una manera o de otra. 50.000 millones de dólares en acciones, según está adelantando The Wall Street Journal, una operación que no está confirmada, que sí que se tiene la intención de poner en marcha en la Bolsa de Valores de Riad para evitar problemas con listings en otros parques internacionales, y que podría, de confirmarse, llegar a completarse antes de final de año. El caso, Javier, es que, si le parece, vamos a poner hoy punto y final a esta sección de educación financiera que hemos tenido durante todo el mes de agosto. Igual que la arrancamos, hay que dar carpetazo a esta economía en movimiento y a este momento de educación financiera que bien ha servido a la audiencia para bueno, darse cuenta de que en los mercados financieros ni es oro todo lo que reluce y que la formación cuenta. Indudablemente, lo has dicho muy bien. Hemos estado todo el mes de agosto ayudando un poco a entender cómo funcionan los mercados financieros. Hoy toca dar carpetazo a esta sección, y vamos a hacerlo simplemente con un pequeño repaso en el que recordaremos que hemos visto esos orígenes de los mercados financieros, cómo se gestionaron, cómo se crearon. Recordamos que vimos la importancia que tienen los mercados financieros, cuál es el impacto global que tienen y por qué son tan importantes dentro de la economía, cómo funcionan las clases de activos que hay, los actores clave que hay dentro de los mercados financieros, que tenemos que entender cómo se construyen y por tanto cómo funcionan, los procesos transaccionales, cómo se compra y se vende dentro de los mercados financieros, quién puede hacerlo, quién
influye más dentro de esos procesos. Hemos visto también los secretos del trading para el éxito. Recordad que hemos visto importantísima esa disciplina, esa gestión del riesgo, una planificación férrea y, por supuesto, seguir correctamente una estrategia. Son algunos de los puntos que hemos ido revisando durante esta sección. Por supuesto, datos interesantes sobre el mundo del trading, cómo funcionan los mercados modernos, qué nuevos mercados financieros han surgido, como el de las criptodivisas, el de los NTFs, los criptoactivos, en definitiva, qué traders famosos hay. Así que hemos hecho un pequeño repaso. Hemos visto también anécdotas históricas divertidas que creo que están muy bien. No me voy a parar más que a enumerar un poco las cosas que hemos visto, porque están todos los vídeos en YouTube y vais a poder ver cada uno de estos vídeos sin ningún problema. Seguimos recordando las estrategias que hemos visto a largo plazo para diversificación, para comprar y mantener, cómo se hace una inversión indexada, qué es lo que es, cómo se indexa a un activo, una inversión. Técnicas de trading avanzado hemos visto en esta pequeña sección, de manera por supuesto muy somera, sobre el swing trading, el day trading, el trading algorítmico, cómo funcionan estos tres estilos de trading, quiénes son los principales actores dentro de estos tres estilos de trading, por supuestísimo el papel de la psicología dentro del mundo del trading, o psicotrading como se llama habitualmente, cómo el sesgo y la toma de decisiones tiene mucho que ver, la inteligencia emocional, cómo manejamos esos momentos de estrés que son tan difíciles dentro de los mercados financieros, qué hay de esa nueva tendencia ESG, esa tendencia responsable, ética, con consideraciones ambientales, sociales, cómo gestionan las empresas ese tipo de inversiones y cómo podemos además adherirnos a ese tipo de inversiones. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas para el trading más moderno? Plataformas de trading, hemos hablado del trading algorítmico, hemos hablado de cómo se opera a través del móvil, algo que cada vez es más habitual y que cada vez más inversores retail, por la comodidad de tener un dispositivo en la mano, usan de manera muy frecuente. Y hemos hablado también un poco de los riesgos que compete este tipo de trading. Por supuesto, del análisis fundamental, de cómo entender muy bien lo que es análisis fundamental, de cómo hacer un análisis bottom-up, top-down y cómo entender un poco esta valoración por parte de los activos de una manera mucho más profunda. No podía ser de otra manera. Hemos hablado del análisis técnicos, cuáles son sus fundamentos, por qué funciona, cuáles son los conceptos básicos de este análisis técnico, y hemos hecho incluso algunos trucos para no equivocarnos nunca en directo. Hemos, por supuesto, comparado el análisis fundamental contra el técnico, viendo un poco cuáles son las diferencias entre ellos, y en mi caso personal recomendándoos que aprendáis de los dos análisis, de los dos fundamentos, porque es de la manera en la que mejor vais a entender el movimiento de los mercados. Hemos seguido con noticias de alto impacto en el mercado, que fue la última versión que vimos ayer, la última entrega de esta sección que vimos ayer, y entendemos un poco cómo funcionan estos indicadores económicos, cómo fluctúan las divisas y qué tiene que ver las decisiones de los bancos centrales dentro de la economía y a su vez dentro de los mercados financieros. Pues básicamente este es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este curso desde un punto de vista histórico, práctico, teórico, y que espero que os haya servido de mucho para entender de una manera un poco más próxima, más cercana, que son los mercados financieros, y desde luego cómo aproximarnos a estos mercados de una manera pues mucho más profesional y sobre todo responsable con nuestras propias capacidades. Bueno, pues dicho esto, aquí queda también, como decía Javier, en YouTube todo ese histórico de lo que hemos ido contando en el mes de agosto, que para quien quiera formarse es un curso realmente práctico y sobre todo reseñable de lo que importa y de lo que no importa a la hora de analizar los mercados. Javier Echeverry, Active Trades, buen fin de semana, y el lunes le esperamos con la nueva temporada de Negocios Televisión en Business Connection, ya con José Antonio Kirchner. La semana que viene no me vais a esperar. Vaya. Perdóname. La semana que viene no me vais a esperar porque me voy de vacaciones. Así que os emplazo para la siguiente, que ya estaré con vosotros de nuevo. Para la nueva temporada seguro que le vemos por aquí. Javier Echeverry, Active Trades, buen fin de semana y buenas vacaciones entonces. Bueno, entre tanto se van